aunque estamos muertos de sueño. Sí, por acá es un buen día porque recién son las 6:30, ¿no? Por ahí. Sí. 6:30 de la mañana. Ya estamos manejando hace 2 horas. Sí, como les contamos en el anterior video, aprovechamos a que hubo algunas liberaciones en la ruta de las manifestaciones de Guatemala. Dicen que va a ser 2 días y después va de vuelta a cerrarse todo, entonces aprovechamos esa situación para poder salir de Guatemala. Nos va a quedar pendiente, como les contábamos, para otra oportunidad, porque la verdad que nos quedamos con muchísimas ganas de conocer un montón de lugares. Lo que poquito que conocimos igual de Antigua y el volcán fue increíble. La gente fue muy lindo, la gente que la gente que nos perdimos de conocer, que nos estaba escribiendo, que estaba en contacto con nosotros, cuidándonos, dándonos información, para que podamos llegar seguros, que bueno, obviamente queríamos conocerlos y nada, estamos como medio que saliendo ahí, escapando, por decirlo de alguna manera. Quedó pendiente, entonces también lo lamentamos por eso. O sea, son los lugares que nos perdimos de conocer, las personas que nos perdimos de conocer. Creo que le vamos a tener que dar revancha a Guatemala e intentar volver en algún momento, porque la verdad... Sí, merece mucho la pena. Increíble, es una locura. La verdad que deseamos que todo mejore para el país, para la gente que vive acá, para que nosotros podamos volver y recorrerla como merece y disfrutarla. Pero bueno, aprovechamos esta situación y nos despertamos hoy a las 4 de la mañana, dejamos anoche todo preparado y salimos de Antigua. Recién, por eso empezamos a grabar ahora, porque era de noche y sale muy mal el video, si no en la calidad. Pero recién terminamos de salir, de cruzar la ciudad de Guatemala, que era la parte que por ahí más nos estresaba, que por ahí había algún que otro corte, pero la verdad que no agarramos ninguno, solo una parte de un poco de tránsito que fue lento, pero bueno, el GPS se ve bastante liberado, esperemos que así sea. Siga. Y vamos a ver si podemos hacer todo el camino hoy o en 2 días, pero por lo menos ya estar más cerca de la frontera y más tranquila por esa situación. Así que vamos a seguir ruta. Sí, creo que bueno, hoy será un día de ruta completa. Vamos a ver con qué nos encontramos más adelante. Ya tenemos el tanque completo, así que solo nos queda manejar y manejar y manejar. Nos faltan 500 y algo de kilómetros, pero la ruta marca como que vamos a tardar 10 o 11 horas si fuéramos, creo yo, vehículo normal. Así que a nosotros capaz nos lleve unas 14 horas hacer estos 500 kilómetros que faltan, porque sí, bueno, lo pudimos ver desde el volcán. Lo que uno ve desde allá arriba es todo, es el país de los volcanes, es tipo... Sí, como tiene muchas como cordilleras, ¿no? Sí, mucha montaña. Pero bueno, saben que nosotros vamos despacito, vamos a ir disfrutando el camino, tratando de ver si podemos aprovechar para visitar algo más, tal vez en la salida, si es que decidimos hacerlo en 2 días en vez de en 1. Sí, vamos a ver cómo está la situación primero. Deseennos suerte. La ruta, la carretera viene muy bien, pero paramos a hacer una carguita de combustible y a calentar una agüita para el mate, ¿no, amor? Sí. Nos estamos quedando dormidos, tenemos sueño, salimos a las 4 de la mañana, no se olviden. Me hiciste preparar el mate, pero acá que te convidaron. Sí, nos invitaron una Coca-Cola canadiense que se llama Spur Cola. Muy buena, recién la probamos, está buenísima. Ya nos la pasamos a la botellita. Mirá, hay un recuerdo de Costa Rica, de la fortuna. Qué lindo, qué lindo. Acabamos de cargar combustible en una Shell que encontramos por acá. Para que tengan una idea, ahora les voy a compartir los precios del combustible, porque siempre lo hacemos y este no va a ser la excepción. El diésel está 35.09 quetzales el galón. La Shell regular, que es de 91 octanos, está 35.29 el galón. Y 36.79 la Super, que es de 95 octanos el galón. Recuerden que 7,50 de quetzal, corregime amor, 7,50 de quetzal, sí, es $1. 7,80, 7,50 es $1. Correcto. Quetzal se le llama a la moneda acá oficial de Guatemala. Y para los que no saben qué es un quetzal, Aldi, metele por ahí edición, dale, poné la imagen. Es un pájaro, un ave muy
típica, tradicional de toda esta zona. Y muy difícil de ver. Y muy sagrada para los mayas. Sí, y muy difícil de ver. Así que bueno, nosotros no vimos Quetzal. Che, verdaderamente increíble la gente de Guatemala, ¿no? Sí. Todo el cariño que recibimos en todos lados. Me da mucha bronca que no nos podamos quedar más tiempo para seguir recorriendo este hermoso país. Vamos a hablar por la revancha. Sí, habrá revancha. Finalmente se hizo de noche, llegamos a Tikal, llegamos a un lago que está al lado de Tikal en realidad, estamos bien cerquita de la frontera y como se hizo de noche y vimos que estaba todo bastante tranquilo, la verdad que la ruta por suerte no nos tocó ningún corte. Sí, fue muy bien, la verdad que tranquilo, sí, tiene mucha curva, contracurva y demás. Sí, pero... tránsito en los pueblitos, pero la verdad que fue bien. Lo importante es esto, que a la hora que salimos no estaban los cortes en la ciudad de Guatemala. Porque después sí arrancaron, después vimos justo en el noticiero cuando pasamos a saludar a un amigo. En la capital después arrancaron, así que fue un acierto haber salido a la madrugada, temprano. Por lo menos para zafar de toda esa parte que era más complicada. Ahora estamos en el oriente de Guatemala y está todo más tranquilo. Por eso es que decidimos mañana bien tempranito aprovechar y por lo menos conocer las ruinas antes de salir a la frontera, que estamos bien cerquita, así que pase lo que pase estamos acá en la frontera, así que... Sí, ahora nos vamos a poner a estudiar un poquito porque mañana vamos a regalarles mucha información y que vamos a estar estudiando un montón para poder contarles lo que podamos respecto de lo que fue la capital o la ciudad más grande del Imperio Maya. Sí, mañana vamos a visitar las ruinas, les vamos a contar todo, eso va a ser la despedida de Guatemala, igual lamentablemente. Como les dijimos vamos a volver y yo les quería contar que en la ruta uno de nuestros seguidores, vamos a agradecer, que nos escribió que estábamos pasando por su pueblo y le regaló un montón de cositas a Abby, que está acá abajo estrenando uno de sus regalitos, camita, comida, ligó un montón de cosas, así que gracias. Y genial, bueno, total. Nos vamos a dormir porque estamos súper cansados, hoy manejamos más de 12 horas, nos levantamos a las 4 de la mañana, nos habíamos dormido súper tarde, así que nos vamos a dormir porque mañana también tenemos que arrancar súper temprano. Perdón, amor, dos cosas. ¿Qué? Una, que la Toyo se merece un aplauso porque hoy se bancó como 12 horas encendida solamente apagándola para cargarle más combustible. Fue duro el tema, pero bueno. Y la segunda, estamos a muy poquitos kilómetros, muy poquitas millas de que la Toyo cumpla 100.000 millas, o sea 160.000 kilómetros. Así que nada, vayan pensando ahí y dejen en los comentarios cuál les parece que sería un festejo justo para la Toyo. Abby ya está haciendo lo que deberíamos estar haciendo nosotros, así que chao, nos vemos mañana. Buen día, ahora sí descansados, no tanto, yo todavía estoy cansada, pero bueno, nos levantamos no tan temprano, deberíamos habernos levantado bien temprano, nos recomendaron por dos cosas. Primero, acá ya no hace frío, hace calor, así que lo recomendable es ir bien temprano a las ruinas porque son muchas horas para recorrerlas, muchas escaleras para subir y bajar, entonces lo ideal es llegar a primera hora antes de que salga el sol. Perdón, amor, mis piernas todavía no están recuperadas, o sea, yo no sé si tengo condiciones de subir y bajar escaleras, pido la palabra. Bueno, creo que es el lugar para subir y bajar escaleras. No. Y también, bueno, por el horario me imagino que también por la gente, la luz y para poder ir tranquilos bien temprano, pero bueno, nos levantamos súper tarde, son las 9 de la mañana. Todavía no desayunamos, o sea, no es que nos levantamos, desayunamos, hicimos todo. Sí, y tenemos aparte unos 40 kilómetros para llegar de acá del remate donde nos quedamos a dormir, que es que está al lago, hasta las ruinas, así que vamos a llegar en el peor horario, pero bueno, no nos queda mucha opción. Sí, tenemos que salir y después hay que salir y ir para la frontera, así que vamos a ver cuánto tiempo nos queda hoy para poder realizar todo eso.
amigos, llegamos a la puerta de las ruinas. Esta es la entrada, desde acá se pagan los tickets, que se pueden pagar en dólares, se pueden también pagar en quetzales. A partir de acá creemos que hay como unos 20 kilómetros, o sea, desde la entrada hasta las ruinas hay bastante kilómetros para llegar. Y no nos permiten entrar con Abby. Tenemos una mala noticia. Pensábamos que por lo menos de acá hasta el estacionamiento íbamos a poder entrar con Abby. Saben que ellas en las ruinas, en los lugares que no se permite, ella se queda acá adentro, como hicimos en todas las ruinas que hemos pasado. Por eso fue que, nada, vinimos sin problema pensando que hasta el estacionamiento íbamos a poder llegar y que Abby se queda acá adentro. Nosotros recorremos y seguimos viaje. Pero ni siquiera nos permiten eso, no nos permiten entrar, ni siquiera que Abby se quede adentro de su casa. Así que bueno, ahí estamos viendo si podemos dejar la camioneta estacionada acá y nosotros hacer dedo, o sea que Abby se quede acá en la entrada principal y hacer dedo. Vemos que hay muchos vehículos acá que entran porque es un lugar muy turístico, así que por ahí podemos pagar la entrada acá, entrar con otras personas y después volver con otras personas y que el motorhome se quede acá con Abby. Vamos a ver si podemos lograr eso. Si no, tendremos que seguir camino. Saben que Abby es la prioridad. Nos ofrecieron dejarla acá, pero ni locos las dejamos a Abby, ella con personas desconocidas. O sea, saben que es como nuestra hija, entonces, nada, saben, nos conocen. Así que no hay chance de que la dejemos con otra persona que no sea o con nosotros o en su casa, que es donde ella se siente cómoda y siempre se queda ahí. ¿No, Abby? Así que bueno, vamos a ver si podemos solucionar eso y si podemos entrar a las ruinas para poder mostrárselas. Si no, seguiremos camino a Belice. Buenas noticias. Pudimos dejar la Toyo acá, que es como la entrada principal. Vamos a comprar las entradas y vamos a entrar con los chicos, unos genios. Él es guatemalteco y ella es argentina y se acercaron justo a decirnos que bueno, que nos acompañaban hace un tiempito, así que se ofrecieron para llevarnos con ellos. Ya nos acomodamos acá, le dejamos todos los ventiladores, todos los techos a Abby abiertos para que esté tranquila como siempre. Igual por suerte está nublado y no hace calor. Agradecidos con los chicos que nos van a llevar, así que bueno, Diego fue a comprar las entradas y estamos listos para ir a conocer Tikal. ¿Listo, amor? El milagro ocurrió acá. Ya les conté, ya les conté. ¿Ya contaste que aparecieron los salvadores? Sí. Así que bueno, vamos. ¿Cuánto pagaste las entradas de extranjeros? $20 cada uno. Okay. Si van a pagar con dólares, los billetes que tienen que traer tienen que estar impecables porque no me los aceptaban, porque tenía uno un rajadito, otro un manchadito y por suerte el chico que estaba al lado me dijo, tomá quetzales, dame dólares, así que perfecto. Solución. Bueno, gracias chicos ahí por salvarnos. Ya estamos en el estacionamiento, ya llegamos, hicimos varios kilómetros para poder entrar. Allá hay un camping que yo lo vi en Naya Overlander, se puede acampar acá adentro también con el motorhome y carpas, creo que valía 50 quetzales por persona. Y ya acá se ven un montón de animalitos, o sea, entramos, hicimos un montón de... Bueno, miren, ahí hay un hotel también acá adentro. Un montón de kilómetros como dentro de la selva. Y se ven un montón de animalitos. Ahí hay una, creo que le dicen anta, que es como un chanchito chiquitito. Hay cuatís por allá también. Ya uno se siente con una vibra muy especial. Qué lindo. Me hace acordar un poco a Misiones, que está Argentina lleno de estos bichitos que te roban ahí en las cataratas. Así que bueno, vamos a entrar. Creo que el recorrido va a ser bastante demorado porque no llegamos ni a una ruina y estamos parando hay demasiado por cada cosa. Miren el tamaño de este árbol, es como que soy chiquitito. Es una ceiba, como les contábamos, en las ruinas de Honduras. Es el árbol sagrado de los mayas. Así que está gigante. No, le afana a todo el resto, o sea, le saca por lejos. O sea, ves los otros árboles y dices, oh, qué grande aquel, o qué grande. Pero este
Es muy Está lindo. loco, muy Algo que lindo. quiero contar es que hay servicios de guías, como siempre, en la entrada, para quien pueda. Siempre lo recomendamos, quien le dé el presupuesto. Lo más negociable fueron 100 quetzales por persona, que son en dólares más o menos. 15 dólares 15 dólares más o menos por persona. menos, sí. Y si no, también las otras opciones son, como siempre les digo, o estudiar antes, ver documentales, leer antes de entrar a las ruinas. Y si no, también acá en la entrada vendían estos mapitas que la verdad que tienen el mapa de todo el lugar y atrás tiene unas mínimas reseñas, pero por lo menos para entender bastante. Claro, y estaba con esto, 4 dólares, ¿no? 4 dólares, sí. Con esto vamos a poder entender, por ejemplo, esta es la plaza este, la plaza oeste. Tiene fotos de cada lugar y una pequeña explicación, la gran plaza. Bueno, todo lo que vamos a ir viendo ahora. Acá está, miren, acá tenemos todos los animalitos también que vamos a poder ver, que de hecho a este ya lo vimos. Coche de monte, mira, bueno, cerdo salvaje dice acá, el cuatí también lo Y el vimos. pavo celado también. El pavo celado también. Vamos por el resto. Vamos por el resto. Caminamos un poco, no sé, habremos caminado 5 minutos, una cosa así. Sí, muy poquito y bien tranquilo. Y miren ya el fondo de Aldana. Miren lo que es el lugar este, son una locura estas pirámides. Si llegamos a las primeras ruinas, es el complejo Q, pero primero para contarles un poco por qué son tan importantes, ¿no? Tikal, por qué son unas ruinas tan importantes, es porque fue el centro de los mayas, o sea, la ciudad céntrica, digamos, de ellos. Se estima que tuvieron como 100.000 habitantes en su apogeo, así que es algo muy importante tanto en construcción, en qué importante fue para ellos. Era su centro comercial, o sea, acá se comercializaba todo lo que venía de los mayas del norte como los mayas del sur. Fue tan importante también astrológicamente, pero también fue como un centro religioso para ellos. Acá se hacían todas las ceremonias, por lo que habíamos leído. Y también habíamos leído por qué se llamaba Tikal, ¿recordás? No, yo no. Ah, sí, me acordé. Por el Era tema de las lenguas. todas las lenguas, todas las voces. Sí, creo que es el significado, la traducción, y por este motivo que les contábamos, como era el centro comercial y venían dentro de su cultura diferentes idiomas dentro de los mayas, de diferentes lenguas, al venir de todos lados y acá se reunían para hacer toda la comercialización, se escuchaban como lenguas muy diferentes. Entonces por eso se llama Tikal, que es el significado de muchas voces, muchas lenguas. Recién Aldana mencionaba que esto fue astrológicamente muy importante también. ¿Por qué? Los estudios que se hicieron concluyeron que todas las construcciones que están acá están alineadas con los fenómenos celestiales, digamos, con todo lo que tiene que ver con los movimientos de la Tierra, con los movimientos de la Luna y con las estrellas. Por eso es que es tan importante también desde ese aspecto. Sí. Te escuchamos, Aldana. Algo que acabamos de descubrir, porque decíamos, che, estamos en el complejo R, que supuestamente hay 4 pirámides, pero vimos solo una, pero se ven esas montañas. Y claro, también lo que habíamos leído, que ahora lo asociamos, acá en el mapa figuran las 4 montañas, solo que hay una que es la que se ve, después de las otras se ven algunas ruinas nada más. ¿Y qué habíamos leído? Que Tikal solo está descubierta entre un 5 y un 15% en su totalidad, o sea, lo demás está todavía debajo de la selva, debajo de la naturaleza. Entonces, claro, tiene lógica que de las 4 todavía hay una que está descubierta y las demás están bajo, ¿qué es lo que yo decía? Bajo la naturaleza. ¿Qué es lo que yo decía mientras vos me tapabas con tu micrófono? Que venía contando que sospechábamos que las montañas esas que veíamos por ahí atrás, los montículos que se veían por ahí atrás, probablemente abajo tenían algunas pirámides, ¿no? Eso es lo increíble, ¿no? Que, bueno, Tikal fue descubierta recién en 1848 y ahí en 1955 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El núcleo de la ciudad llegó a cubrir 65 kilómetros cuadrados, entonces que solo esté descubierto un 5, un 10% es todo lo que queda todavía por los arqueólogos. Por descubrir, qué locura. ¿Cuánto trabajo tienen los arqueólogos por acá? Sí. Estamos en el templo 4, que es uno de los más icónicos acá de Tikal. Es el
templo más alto de Mesoamérica y más alto acá de Tikal. Tiene casi 70 metros de altura. Y lo bueno que tenía, porque ahora, ¿qué pasó? En el 2023 están haciendo algunas restauraciones, entonces hay cosas que no se pueden hacer. Antes se podía subir por una escalera hasta la punta y tenía las mejores, las mejores vistas de Tikal. O sea, yo vi en Instagram unos videos y desde ahí arriba es increíble, pero ahora como los están restaurando no se puede subir. Perdón, allá arriba se ve la punta que le decíamos, o sea, es realmente alto, parece una montaña, pero no, es piedra por piedra construido este tremendo templo que también le llaman el templo de la serpiente bicéfala o serpiente de las dos cabezas. Porque encontraron algunas estructuras que están relacionadas a uno de sus niveles jerárquicos altos, de sus reyes, o no sé cómo se dice. Adentro de la pirámide lo que encontraron fue, los arqueólogos cuando se pusieron a investigar, encontraron una estructura tallada en madera que tenía el diseño del rey, el gobernador en realidad, correcto, que tenía las dos serpientes, o sea, la serpiente con con dos dos cabezas, que eso representaba la victoria de una lucha muy importante que hubo como con la zona norte de Tikal, que se llamaba Peru Wat-A. Y por eso, bueno, cuando encontraron eso, fue también que se le llama de esa manera a ese templo. Así que una lástima que no podamos subir por un lado, mejor para mis piernas, porque después del volcán estoy súper cansada. Te quiero ver subiendo. Pero la verdad que arriba. las vistas de ahí, yo vi que eran increíbles. Sí, muy lindo. Y otra curiosidad es que acá se filmaron películas muy conocidas. Se filmó dos películas de Star Wars y Apocalipsis. Sí. Entre ellas. Y una otra mexicana, habíamos estado leyendo. Sí. Bueno, varias películas son escenario de... Pero los fanáticos de Star Wars van a ver muchas imágenes que les van a recordar a la película. Una aclaración muy muy importante que les queremos hacer y es para que no nos reten a veces con la información que les vamos compartiendo. Justo acá tenemos un ejemplo muy concreto de algo que vimos y es que, por ejemplo, en el mapa oficial que les contaba Aldi que compramos, que costó $4, que lo compramos acá adentro, dice que el Templo 4 tiene 64.4 metros y después cuando uno lee el otro cartel te dice que tiene 70 metros. Bueno, así hay varias cosas que uno va a veces leyendo o encontrando, que se va informando en blogs, en videos y demás, donde puede encontrar diferentes versiones de las cosas. Entonces, si hay algo que nosotros mencionamos que no es exactamente como lo contamos, no se enojen con nosotros, sino que tal vez lo leímos en otra fuente o mismo siendo fuentes oficiales, nos encontramos con que había varias versiones. Igual los invitamos a que toda la información que quieran agregar, porque está buenísimo aprender nosotros y todos también leen los comentarios, todo lo que quieran agregar, corregir o lo que sea, nos los dejan acá en comentarios, así después los leemos y aprendemos más sobre los lugares. Sobre el tema, sí, claro. Y siempre recuerden que no nacimos sabiendo y que para nosotros esto viene siendo una bomba de información constante porque, claro, vamos estudiando mucho de cada lugar que vamos visitando y obviamente hay nombres que se nos van a mezclar, hay cosas que a veces vamos a decir erradas, cosas que pasan, no se enojen con nosotros. Y acá llegamos al costadito del Templo 4, que es por donde estaba la escalera que permitía subir, que también la están reconstruyendo y por eso es que ahí tenemos todo en construcción. Por ese motivo es que lamentablemente por ahora Aldana se salvó de subir 8.544.225 Todo el 2023 van a estar restaurando muchos templos y demás, es lo que yo había leído, así que bueno, va a estar diferente nuestro paseo por acá. Me encantaría que nos manden ahí el que haya podido subir las vistas desde ahí. Sí. Quien quiera sumarlo nos avisa, nos manda por mensajito privado ahí en Instagram y bueno, estaremos compartiendo un poco de esa información también. Llegamos ahora sí a la pirámide más antigua de Tikal, me imagino por lo menos descubierto hasta el momento, tal vez más adelante encuentren otras, no lo sé, pero es la gran pirámide del mundo perdido. ¿Por qué se le dice mundo perdido a esta parte? Porque la estructura arquitectónica de esta pirámide es completamente distinta al resto de las estructuras que vemos. Yo la verdad no le termino de encontrar bien
cómo sería la diferencia arquitectónica, pero bueno, así nos contaron. Y esta pirámide de acá aparentemente data de 250 años antes de Cristo hasta los más o menos 150 años después de Cristo. O sea, de ese periodo es la construcción de este tremendo lugar. Que todo el resto que se encontró, que los que estamos mostrando es de los 600 en adelante, después de Cristo, ¿no? Y esto también lo asociaba mucho a la parte astronómica, ¿no? Sí, de hecho esto es el complejo astronómico, o sea, en realidad toda esta zona que es el mundo perdido, esta es la Gran Pirámide particularmente, pero esto en realidad tiene 38 estructuras y todo el complejo, digamos, este que está acá, es un complejo, vamos a decir, astronómico, ¿no? Acá se podía estudiar todo lo que tenía que ver con el ciclo solar y todo el mundo, todo lo que tiene que ver con las estrellas. Así que acá estamos. Vamos a subirlo. La plaza de los 7 templos no solo está constituida por los 7 templos, sino que también hay algunas otras estructuras, como es el único campo de triple pelota. ¿Por qué te reís, Diego? Que le estuve practicando 20 minutos para poder decírselo. Y aparte lo dije mal de nuevo. ¡Ah! Esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Por eso está tentado. Diego no es bueno para estas cosas serias. Y a mí se me ocurren estupideces todo el tiempo, esa es la verdad. Se me ocurren Bueno, cosas... redondeando, ¿qué es lo que hay? Hay ¿Qué de había todo. acá? La verdad, hay de todo. O sea... Del juego de pelota que les contábamos Sí. también en las ruinas de Honduras. Sí, acá correcto. lo que tiene acá hay un importante campo triple. triple, O sea, como que son 3 campos de pelota, que es en el único, en el único Lugar maya. centro maya que hay uno que sea triple. Amigos, acabamos de llegar a la parte principal de estas ruinas y tuvimos la dicha, la suerte de encontrarnos con una familia que debe tener pasado, digamos, maya, ¿no? Y bueno, estaban haciendo una especie de celebración, una especie de ritual, vamos a decir. Esto es un altar maya contemporáneo, ¿sí? Y bueno, justo escuchábamos un poco de lo que conversaban y nos decían que si del resultado del humo se hace remolino es porque fue bien recibido por los espíritus. En este momento se reunieron acá para pedir por salud, por amor, para ser bien recibidos en los lugares donde vayan. Mencionaron algunas otras cosas. Entonces, bueno, nada, tuvimos la suerte de poder verlo acá en vivo. Hacen una oración, todos dan la vuelta alrededor del fuego. Después de eso empiezan a mover el fuego para ver cómo es que, por lo menos de lo que entendimos nosotros, es cómo se va moviendo ese humo que se va generando y a partir de eso es como que pueden llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O sea, nosotros hacemos la conclusión de que ellos deben tener antepasados mayas o deben ser de las aldeas de acá. ¿Por qué? Porque en un lugar tan protegido por la UNESCO y demás, que está prohibido casi todo por preservación, imagino que por eso ellos tienen permitido hacer sus rituales, ¿no? Por su
familiaridad, o sea, es Sí, sí, antepasados Vamos esto, a decir ¿no? que, claro, o sea, ¿de quién es Pertenece esto? a ellos, ¿A quién le claro. pertenece, no? Es como ahí la cuestión. Pero bueno, así que muy interesante poder justo ser parte de esto. La señora nos decía, a los que estábamos alrededor mirando, que como que iba a pedir por todos, porque un señor le dijo, ¿puede pedir por nosotros? Y ella dijo, sí, voy a pedir para que sean bien recibidos en todos los lugares que vayan. Y A medida que van haciendo, o sea, en este momento están dándole al fuego, digamos, batiéndolo, y muy bajito están hablando, haciendo una oración. No se llega a entender Y bien. mueven la mano pero, así. y mueven tac, 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 con la mano levantando así, y después cuando terminaron hicieron también así. Muy interesante. Amorcito, llegamos a la Acrópolis Central de Tikal. Este lugar albergaba los edificios administrativos y es donde vivía la familia real. Bueno, nada, tiene una imponencia todo lo que tiene que ver con la construcción, con las dimensiones de esto. No se puede creer, justo combinado con esta lo que les señora que nos mostramos. contó. Allá arriba se están moviendo los monos. monos, por allá tenemos cuatíes. La energía de este lugar está loca, es Sí, la tremendo, verdad que increíble. tremendo. En esta plaza central tenemos el Templo 1, que es el templo del Gran Jaguar, como es más conocido, que es el más icónico, el que sale en todas las fotos, reels, todo de Tikal, es la cara creo que de Tikal. Y leíamos que muy también importante porque se encontraron los restos de uno de los gobernantes más importantes de acá, que nosotros leímos que es señor Cacao, señor Chocolate, la traducción. Pero acá me parece que los chicos quieren contar realmente cómo se dice. A ver, paren que les voy a pasar el micrófono. Ah, verdad. Hasao Chankawil. Muy Muy bien. Hasao Chankewil. Kawil. Kawil, Sí. ahí está. qué Igual bien. no sé, el chico no va a decir. ¿Dije bien o más o menos? Hasao Muy bien. Chankewil. Hasao Chankewil. Ahí va, Muchas empieza bien. gracias. Eso es en una lengua maya, ¿no? Y la Sí, sí. traducción sería como señor Cacao, señor Chocolate. Y en la de enfrente también leímos que hay una madera que se cree que tallada es como un retrato de la esposa del gobernante. Qué bien, qué bien. Bueno, impresionante este lugar y más lindo hacerlos bien acompañados. Sí. Así que chicos, muchas gracias por ahí, por aventarnos hasta acá, por hacernos un dedito. Muchísimas gracias, la pasamos muy bien y bueno, ojalá que sean los próximos viajeros dando vuelta ahí por el mundo, chicos. Sí. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Qué lindo, gracias. Nos quedaremos acá un ratito más respirando la energía de este lugar Sí. y creo que ya con esto cumplimos con nuestra visita a Tikal, ¿no? Sí, la verdad que bueno, dentro de lo que poco que pudimos recorrer Guatemala es una linda salida, Sí. con ganas de revancha. Sí, 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 sí. Después de tremenda visita a Tikal, tenemos una sorpresa y la sorpresa no es Aldana. La sorpresa es que estamos acompañados de Euge y de Javi
que nos invitaron, miren lo que es esto, una típica comida que es el pollo campero. Es como comida tradicional Sí. de Guatemala, de lo que es comidas rápidas, ¿no? Sí, O sea, sí. El olor a mí ya me está volviendo loco. De hecho, creo que es un acto heroico el que estoy haciendo ahora para poder estar filmando y no comiendo. Miren lo que es, esta mesa está inundada de cosas. Bueno, nos vamos a comer. Buen provecho. Una curiosidad que nos contaban los chicos es que, por ejemplo, hay mucha gente de Guatemala que vive en Estados Unidos o en otros países y extrañan tanto sus comidas, como obvio nosotros, a la comida argentina, pero que Pollo Campero en el aeropuerto te permite llevarte un delivery ¿no? de... Les hace como unos box, unas Claro. cajas de delivery de comida para llevarse a los países. ¡Qué nivel! Increíble. Bueno, chin chin. Vamos a hacer un chinchinazo ahí. Salud para todos, buen provecho, buen apetito, qué placer conocerlos.